Hola, les doy la bienvenida a las clases del día de hoy. Vamos a seguir desarrollando el curso de contaminación atmosférica. El día de hoy veremos la introducción y generalidades relacionados al tema de contaminación atmosférica. Muy bien, comenzamos. Sistema medio ambiente, contaminación. ¿Ok? ¿Qué entendemos por contaminación? Se entiende por contaminación la presencia en el aire, agua o suelo. ¿De qué? De sustancias o formas de energía no deseables en concentraciones tales que puedan afectar al confort, salud y bienestar de quienes, de las personas, y al uso y disfrute de lo que ha sido contaminado. Esto es un medio o vector ambiental, ¿ok? Un aire, el aire, agua o suelo. Estará contaminado si tiene algo. ¿Qué puede tener? Sustancias materiales, energía en forma de ruido, calor, entre otros. ¿Qué provoca efectos negativos en él? Si ese algo no provoca efectos negativos, no se dirá que el medio está contaminado. Y por supuesto, ese algo no será nunca un contaminante. La contaminación del aire, la del agua o la del suelo están muy relacionadas entre sí y no se pueden separar. Como puede observarse en la figura que vamos a ver a continuación, los contaminantes pasan fácilmente de un medio a otro, lo que complica la solución a los problemas de contaminación. Muy bien, este es el gráfico, la figura número 1, que tiene por título Esquema de relación existente entre la contaminación de los tres vectores ambientales, ¿sí? El aire, el agua y el suelo. ¿Ok? Como ya lo habíamos mencionado, la contaminación de estos tres factores está interrelacionado, ¿sí? Están muy relacionados el uno con el otro. Y cuando tocamos el tema de contaminación, hay que tener presente que es como un ciclo, ¿ok? Por ejemplo, el A va a contaminar a la B va a tener un efecto sobre C y C también puede contaminar y puede afectar al A. ¿Ok? Entonces hay que entender como contaminación a un ciclo, un círculo vicioso que uno es afectado y por ende afecta a los demás. Vamos a comenzar con el factor aire, ¿ok? Con el recurso aire. Cada año, cientos de millones de personas sufren enfermedades respiratorias y de otro tipo relacionadas con la contaminación del aire en interiores y exteriores. Algunas poblaciones están expuestas a fuentes fijas de contaminantes atmosféricos que carecen de áreas de protección sanitaria, industrias con chimeneas de bajo nivel que aumentan el efecto de la contaminación de las emisiones de las chimeneas, y en muchos casos no existen medidas de control para reducir la contaminación del aire. El crecimiento económico y la urbanización están relacionados con el desarrollo de diversas actividades como la industria petrolera, las industrias de servicio y los agronegocios, así como con el aumento en el número de automóviles, lo que resulta en un gran consumo de combustibles fósiles. Al mismo tiempo, las actividades agrícolas inapropiadas afectarán a una gran cantidad de contaminantes. La generación de estos contaminantes está relacionada con las condiciones ambientales y puede dañar la salud humana, los ecosistemas y los recursos materiales. La contaminación puede definirse como cualquier cambio no deseado en el medio ambiente, debido a la introducción de más agentes físicos, químicos o biológicos, que en sí son los contaminantes,
que los naturales, que es perjudicial para la salud humana, destruye los recursos naturales o cambia el equilibrio de la ecología. ¿Sí? Pasemos al factor agua, ¿sí? Al recurso agua. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el agua contaminada como aquella cuya composición ha sido modificada para que no cumplan las condiciones para su uso previsto en su estado natural. No estamos hablando de cualquier recurso, ¿sí? Recuerden que es nuestro principal recurso natural, fuente de nuestro bienestar y salud, y es elemento esencial para los procesos industriales, alimentarios, médicos, sanitarios, y en general es importante para el desarrollo, ¿sí? El recurso suelo. La contaminación del suelo consiste en la degradación dada en la calidad de la superficie de la tierra, asociada con múltiples causas, pero principalmente generado por sustancias químicas. Por otro lado, se ha provocado un aumento en la concentración de dichas sustancias que se relaciona principalmente con la existencia del ser humano. La aplicación de diversas sustancias químicas a las tierras, al suelo, dejan muchas consecuencias que hacen que el planeta se determine en un ambiente contaminado, pero que a su vez depende de la concentración de compuestos que tenga. La contaminación del suelo plantea un serio desafío para la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la salud humana, pero se sabe poco sobre la escala y la gravedad de la amenaza. Según un nuevo informe de las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Lo que es el FAO, mencionan que la contaminación del suelo actualmente es un serio desafío que deben afrontar porque afecta a la productividad agrícola, a la seguridad alimentaria y en sí a la salud humana. Hay que tener en cuenta que el 16% de las muertes en todo el mundo ocurren como resultado de la contaminación del aire, el agua y el suelo. Actualmente los investigadores exigen, mediante un artículo en esta revista Science, ¿sí? donde alberga varios artículos científicos, los investigadores exigen un enfoque sistemático en una escala comparable a la del genoma humano. La contaminación del aire, el agua y el suelo causa el 16% de las muertes en el planeta. Vivimos en un mundo cada vez más complejo cuando se trata de productos químicos. El número de nuevos productos químicos ha aumentado en 20 millones del 2002 a 156 millones hasta el año pasado. Muchos de estos son ubicuos en el mundo debido a su uso continuo. Los pesticidas, plásticos, productos químicos industriales y productos farmacéuticos se encuentran en la naturaleza y en nuestra cadena alimentaria, y eso tiene consecuencias. Estos productos químicos pueden tener efectos secundarios no deseados y causar enfermedades. Los números son asombrosos. La investigación muestra que al menos 9 millones de personas mueren cada año como resultado de la contaminación, ya sea del aire, del agua o del suelo. Los contaminantes son emitidos por las fuentes de emisión que pueden ser de dos tipos, naturales o artificiales, ¿sí? Entonces, para las clases en vivo, para rellenar la lista de cotejo, en las clases en vivo les voy a pedir que me den ejemplos de fuentes de emisión naturales y fuentes de emisión artificiales. ¿Ok? Continuamos. Las fuentes artificiales, a su vez, pueden ser 1. Estacionarias o fijas. ¿Ok? Por ejemplo, las industrias. O también pueden ser móviles. Por ejemplo, el tráfico.
Estos contaminantes que son emitidos directamente por la fuente se conocen como contaminantes primarios y son emitidos con un flujo o nivel de emisión que es la velocidad a la que es emitido por la fuente y por tanto tiene unidades de masa por unidad de tiempo. Muy bien, entonces vemos que los contaminantes que son emitidos directamente por la fuente se conocen como contaminantes primarios. Y como hay contaminantes primarios, debe existir contaminantes secundarios, que ya lo vamos a ver. Una vez emitido al ambiente, o sea, al aire, al agua o al suelo, los contaminantes sufren una serie de procesos, no solo transporte y dispersión, sino también reacciones químicas, convirtiéndose en los contaminantes secundarios. La concentración de un contaminante, ya sea primario o secundario, después de ser dispersado, es el nivel de emisión y tiene unidades de masa por unidad de volumen. Finalmente, los contaminantes alcanzan los receptores a través de diversos mecanismos, ¿ok? Ya puede ser por la precipitación, por la cadena alimenticia, etc., provocando diversos efectos en ellos. Muy bien. Entonces, ya vimos que hay contaminantes primarios y contaminantes secundarios, ¿no? Los secundarios son cuando estos contaminantes sufren una serie de procesos y tienen una reacción química, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos la figura número 2 que tiene como título Esquema general del proceso de contaminación. ¿Ok? ¿Qué entendemos en esta figura? Muy bien, aquí tenemos fuente contaminante. Sí, hemos visto que hay dos, artificial y natural. El artificial podemos subdividirlo en estacionaria y móvil. ¿Ok? Todo esto es la fuente de contaminación que va a afectar a quién, al aire, al agua y al suelo. Y todo esto va a llegar a un receptor. ¿Ok? Pero para llegar a un receptor se pueden vincular y como ya les mencioné, esto es un ciclo. ¿Ok? Y todo se relaciona. Y aquí vamos a entender un poco mejor. Por ejemplo, el aire. ¿Ok? El aire cuando ya está contaminado, si tiene contaminantes, puede llegar directamente al receptor, ¿ok? Puede llegar directamente, pero también puede producirse la precipitación. Y mediante la precipitación también puede llegar directamente al receptor, ¿ok? Pero esta precipitación también va a afectar ¿a quién? Al agua, ¿sí? Que también puede tener sus propios contaminantes, claro. Este agua lo podemos dividir en agua superficial o agua profunda, ¿no? Que lo podemos llamar también escorrentía superficial y escorrentía subterránea, ¿ok? Entonces, la escorrentía superficial también puede llegar con sus contaminantes directamente al receptor. La escorrentía subterránea también. Pero ¿qué pasa? Que del aire, los contaminantes en su precipitación, puede afectar también a la escorrentía superficial, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que también la precipitación puede afectar directamente ¿a qué? A la cadena alimenticia, ¿ok? Que ya lo vamos a ver en estos momentos. Pero aquí en el agua, la escorrentía superficial, ¿a quién también puede afectar? A la cadena alimentaria, ¿ok? Y eso nos da pie a entrar al tipo suelo, al factor suelo, al recurso suelo. ¿Ok? Este recurso suelo va a llegar a una cadena alimenticia que también llega directamente al receptor, pero que está influenciado por esta precipitación y que está influenciado por la escorrentía superficial. ¿Ok? Pero el suelo también puede
llegar a lo que es la escorrentía subterránea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la precipitación al momento de llegar a la superficie, a la escorrentía superficial, se va a producir lo que es la infiltración. ¿Ok? Esta precipitación que también llega al suelo, directamente al suelo, se puede infiltrar y afectar ¿a quién? A la escorrentía subterránea. Y todo, ya sea de forma directa o de forma indirecta, llega aquí al receptor. Muy bien, ya que hemos entendido el tema de la contaminación, pasamos al siguiente punto, la atmósfera. ¿Ok? Vamos a hablar un poco más y a mayor profundidad sobre la atmósfera. La atmósfera, del griego atmos, que es vapor, humo, y esfaria, que significa globo o esfera. ¿Sí? Es la envoltura gaseosa de la Tierra y comprende el aire. Se extiende hasta más allá de los 2.400 kilómetros desde la superficie y no es uniforme. Desde el espacio llegan hacia la Tierra radiaciones de diversos tipos: ondas de radio, rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X y ultravioleta. Y desde el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter llega un torrente de material sólido, ¿sí? Que son los micrometeoritos y meteoros. Estas radiaciones y los meteoros pueden ser muy peligrosos para la vida sobre la Tierra. La atmósfera es un escudo, ¿ok? Antirradiaciones, porque retiene la radiación ultravioleta y las radiaciones infrarrojas, que es el calor. Y casi todas las radiaciones se descomponen en ella. Solo unos pocos rayos cósmicos, inofensivas ondas de radio y rayos de luz visibles atraviesan la capa de gas para alcanzar la superficie terrestre y los seres vivos. La atmósfera es también una coraza antipartículas, porque retiene las partículas sólidas procedentes de otras partes del sistema solar. Solo los meteoritos mayores llegan a la superficie terrestre. Los pequeños arden generalmente a más de 65 kilómetros de altura a causa de la fricción producida al atravesar el aire enrarecido. De noche los vemos y se conocen como estrellas fugaces. La atmósfera pesa y esto se llama presión atmosférica, que a nivel del mar y a 15 grados centígrados es de 1013 milibares. El milibar es una unidad de presión equivalente a una milésima parte del bar. Y un bar, no piensen mal, un bar es igual a 1000 milibares. A 16 kilómetros de altitud, la presión y la densidad atmosférica descienden en un 90%. La temperatura promedio de la superficie terrestre es de unos 15 grados centígrados. La fuerza de la gravedad de la Tierra hace que la atmósfera se mantenga alrededor de ella, pues su fuerza de atracción fija los átomos y moléculas junto a la superficie y evita que se escapen al espacio. El resultado es la concentración de 3/4 partes de la masa atmosférica en una capa muy delgada, en los primeros 8 a 12 kilómetros. La capa de gases no es uniforme y se distinguen 4 capas, ¿sí? La primera, la troposfera, que se extiende desde el suelo hasta los 11 kilómetros de altura en promedio. Esta capa contiene casi el 80% de la masa total de la atmósfera. Solo en ella se dan las variaciones climáticas y la vida. El límite superior es la tropopausa. La temperatura del aire en la troposfera desciende uniformemente con la altitud hasta llegar a la tropopausa. La composición de la troposfera es casi constante,
con excepción del contenido de vapor de agua y de partículas sólidas. La estratosfera se encuentra sobre la tropopausa y se extiende hasta unos 80 kilómetros de altura. Hasta los 30 kilómetros de altura su temperatura es constante de menos 56 grados centígrados. Más arriba se vuelve más caliente. El ozono, O3, de esta capa protege a la vida de los rayos ultravioleta. Entre los 50 y 80 kilómetros se suele distinguir una capa llamada mesósfera. Muy bien, el siguiente, la ionosfera. Se extiende entre los 80 y los 650 kilómetros de altura. Contiene capas conductoras de la electricidad capaces de reflejar ondas de radio y permite la transmisión de comunicaciones a grandes distancias. En esta capa los meteoritos comienzan a arder y sus restos llegan en algunos casos hasta la superficie terrestre. Y el cuarto, la exósfera. Se ubica entre los 650 kilómetros y más allá de los 2400 kilómetros. A partir de los 1000 kilómetros contiene oxígeno atómico y a partir de los 2400 kilómetros el helio y el hidrógeno son abundantes. Muy bien, aquí tenemos la siguiente imagen que nos va a ayudar a entender mejor este tema. ¿Qué nos dice? La atmósfera está estructurada en diversas capas, ¿sí? Como ya hemos visto, la troposfera, estratosfera, ionosfera y exósfera. La troposfera, ¿ok? Especialmente y en cierta medida también la estratosfera, ¿ok? Son las capas de la atmósfera donde tienen lugar los procesos de contaminación, desde la emisión hasta los efectos. Ok, atentos ahí, puede ser una pregunta para el examen. ¿Qué más dice? A la capa límite que queda entre la troposfera, ok, aquí, y la estratosfera, se la conoce como tropopausa. De igual forma, la que queda entre la estratosfera y la ionosfera es la estratopausa. Las características en cuanto a composición, temperatura y régimen de viento de la troposfera y estratosfera es la siguiente. Por ejemplo, en la composición, en la troposfera, que son en los primeros 10 kilómetros, la densidad del aire disminuye con la altura, debido a la fuerza de la gravedad. La mayoría de los componentes de la atmósfera se concentran en la troposfera, comprimidos por la gravedad. En los primeros 5.5 kilómetros es la mitad de la masa total de la atmósfera y antes de 15 kilómetros de altura es el 95% de toda la masa atmosférica total. Perfil de temperatura. En la troposfera la temperatura disminuye con la altura a una velocidad de 1 grado cada 100 metros hasta alcanzar los menos 60 grados centígrados en la tropopausa. En la estratosfera la temperatura aumenta hasta alcanzar los 0 grados centígrados en la estratopausa debido a la absorción de la luz ultravioleta con el ozono estratosférico. Entre 30 y 50 kilómetros de altura es donde se encuentra el ozono estratosférico. Es la famosa capa de ozono que actualmente está desapareciendo. Esta capa es la que nos protege de la dañina radiación UV que proviene del Sol. El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno y de esta manera se transcribe en la nomenclatura química O3. A temperatura y presión ambiente está en forma de gas como otro componente de la atmósfera. Está presente en 2 niveles de la atmósfera. En la estratosfera forma una capa con alta concentración
con un máximo alrededor de 25 kilómetros, que filtra los rayos ultravioletas dañinos para los humanos, radiación eritemática, evitando que lleguen a la superficie de la Tierra. En estos niveles, el ozono se forma principalmente por la acción de la radiación solar sobre el oxígeno atmosférico, que las moléculas de oxígeno se descomponen en sus átomos. Disociación radiativa, que posteriormente se recombinan en moléculas de ozono. Y el otro nivel, ¿sí?, es que el ozono, que está presente en las proximidades del suelo, tiene su origen principalmente en las reacciones químicas que tienen lugar en la propia troposfera de otros contaminantes, ¿sí?, que son los compuestos precursores, que reaccionan bajo la acción de la luz solar, que son las reacciones fotoquímicas. En el régimen del viento, movimientos importantes de la masa del aire, tanto verticales como horizontales, ocurren en la troposfera, ¿sí? También estos movimientos importantes es el viento, ¿ok? También en esta capa hay abundancia de agua atmosférica, ya que está muy cerca de la hidrosfera. Es por lo tanto donde se forman las nubes y donde ocurren los fenómenos climáticos de lluvia, nieve y niebla, entre otros, que son precisamente los factores físicos que más afectan la concentración de contaminantes. En la estratosfera no hay vientos verticales, pero los vientos horizontales frecuentemente alcanzan los 200 kilómetros por hora, lo que facilita los procesos de dispersión de los contaminantes que alcanzan esta capa. El aire es una mezcla de gases y que contiene en suspensión materias sólidas, finas, ¿sí?, que más cotidianamente lo llamamos polvo. Y está compuesto por varios gases, por ejemplo, el nitrógeno, N2, lo tenemos en un 78%, el oxígeno, O2, en un 21%, el argón, AR, 0.9%, el dióxido de carbono, el CO2, el 0.03%, y el vapor de agua y otros gases al 0.07%. Las características del aire varían según la altura sobre el nivel del mar. A mayor altura, menor densidad de oxígeno, porque por la disminución de la presión atmosférica la densidad del aire es menor y los átomos de oxígeno están más distanciados unos de otros, ¿ok? A mayor altura, menor temperatura en la troposfera, que desciende uniformemente hasta la tropopausa. Por eso, con la altura hace más frío. A mayor altura, menor peso o presión atmosférica. A 16 kilómetros de altura, la presión es solo el 90% de la superficie. Muy bien. La inversión térmica de superficie, ¿sí? Ya lo hemos visto en clases pasadas en la historia de contaminación atmosférica. Pero ahora lo vamos a tocar a mayor profundidad. ¿Qué es una inversión térmica de superficie? Se define como la inversión del gradiente de temperatura en las capas cercanas al suelo durante el invierno. En la troposfera, la temperatura tiene un gradiente negativo. Es decir, ¿cómo es un gradiente negativo? ¿Ok? Atentos. Es decir, disminuye a medida que aumente la altura. ¿Ok? ¿Qué significa? Que la temperatura va a disminuir a medida que aumente la altura. ¿Ok? Entonces esa es una gradiente negativa. ¿Ok? Y lo podríamos poner entre comillas como lo normal. En estas condiciones, los contaminantes que se emiten generalmente a nivel del suelo y a altas temperaturas, lo que es industrias y el tráfico, difunden hacia las zonas de menor temperatura, es decir, ascienden, por lo cual se mezclan con más cantidad de aire, lo que lleva a su dispersión y dilución. ¿Ok?
El fenómeno de inversión térmica de superficie se produce cuando se invierte el gradiente de temperatura. Se invierte en las capas cercanas al suelo. Esto es cuando pasa de ser negativo a positivo. ¿Ok? Entonces, entre comillas, lo normal es un gradiente negativo. Y cuando ocurre una inversión térmica de superficie, este gradiente cambia a positivo. ¿Ok? Y que lo vamos a ver más adelante en la figura número 4. En estos casos, los contaminantes no pueden ascender, porque lo normal es que los contaminantes asciendan. Y cuando ascienden, se dispersen. ¿Ok? Ese es lo normal. Pero en este caso, los contaminantes ya no pueden ascender y por lo tanto no se dispersan, dando lugar a fenómenos de acumulación de contaminantes que durante el día en condiciones normales no hay un gradiente negativo de temperatura y los contaminantes se dispersan. Muy bien, voy a repetir para que quede claro, ¿sí? Una gradiente negativa, ¿sí? Gradiente negativa es cuando la temperatura disminuye a medida que aumenta la altura. ¿Okay? La temperatura disminuye mientras la altura aumenta. ¿Okay? Este es gradiente negativa y entre comillas es lo normal. ¿Okay? Los contaminantes se difunden hacia las zonas de menor temperatura. O sea que los contaminantes van a las zonas donde hay menor temperatura. ¿Sí? Y lo que pasa es que al momento de que los contaminantes vayan a un lugar donde hay menor temperatura, significa que van a ascender, que ascienden. Y cuando ascienden, se dispersan. ¿Ok? Entonces, esa es una gradiente negativa. Pero la inversión térmica es cuando pasa todo lo contrario, se invierten las cosas. Y cuando se invierten las cosas, esta gradiente negativa se vuelve a ser una gradiente positiva. En ese caso, los contaminantes ya no pueden ascender. Y entonces, por ende, al que los contaminantes ya no pueden ascender, ya no se puede disipar. ¿Ok? Cuando anochece, poco a poco se enfría el aire, ¿sí? Y también el suelo, aunque de forma más lenta, lógicamente. Entonces, cuando anochece, se enfría el aire y también el suelo, con lo cual sigue habiendo una gradiente negativa, ¿ok? De temperatura y los contaminantes igualmente ascenderán y se dispersarán. Al amanecer, con la radiación solar, el aire se calienta rápidamente. Sin embargo, el suelo y por supuesto sus capas más cercanas le cuesta más tiempo, se demoran un poco. Se genera entonces un gradiente positivo de temperatura, pero es muy de poco tiempo, porque el suelo igual se llega a calentar. En verano, la diferencia de temperatura entre el día y la noche no es muy elevada, ¿cierto? El suelo se enfría poco por la noche y en muy pocas horas aumenta su temperatura, restableciendo así el gradiente negativo de temperatura. Sin embargo, en invierno, la diferencia de temperatura entre la noche y el día es a menudo bastante mayor. El suelo alcanza temperaturas muy bajas por la noche y el gradiente positivo de temperatura permanece durante varios días. ¿Ok? Porque el suelo se demora en alcanzar una temperatura óptima. Se produce la inversión térmica de superficie que provoca que quede una capa de aire caliente entre dos capas de aire frío. Los contaminantes emitidos a nivel del suelo no pueden ascender. Los contaminantes ya no pueden ascender y se acumulan en la capa fría inferior. Ok, esa es la figura número 4, procesos de inversión térmica de superficie. ¿Sí? Nos dice que en el día hay una gradiente negativa de temperatura, no hay inversión térmica y los contaminantes por eso
por ende se dispersa. En la noche se enfría el suelo y el aire, ¿sí? Pero la gradiente negativa de la temperatura continúa. No hay una inversión térmica y los contaminantes se dispersan. Madrugada verano. El aire y el suelo se calientan rápidamente. El gradiente negativo de temperatura se restablece enseguida, ¿sí? No se demora mucho. Y los contaminantes se dispersan, ¿sí? Como no se demoran mucho, continúa la gradiente negativa. En la madrugada del invierno, el aire se calienta rápidamente, pero el suelo y las capas de aire más bajas no. El gradiente positivo de temperatura permanece. ¿Ok? Entonces, el suelo, la temperatura del suelo no se calienta como se calentaría en una madrugada de verano. ¿Ok? No se calienta con esa rapidez. Y por eso ya no hay una gradiente negativa, sino hay una gradiente positiva. Y en ese caso sí hay una inversión térmica, la capa de aire caliente entre dos capas de aire frío, y los contaminantes no pueden ascender y por ende hay una acumulación. Y como les mencioné en las clases pasadas, en la clase de historia de contaminación atmosférica, hemos visto que hubo varios episodios con muchos fallecimientos, con muchas muertes, porque ocurría una inversión térmica de superficie. ¿Ok? Se pueden producir graves episodios de contaminación, como ya hemos visto en esta clase, como los ocurridos en Londres en 1952 y en Alemania en 1962. Había altas concentraciones de dióxido de azufre y partículas en condiciones de inversión térmica de larga duración, ¿no? Estas inversiones térmicas duraron 4 o 5 días, que provocaron la muerte de unas 4.000 personas, ¿sí? Durante 4 o 5 días la contaminación se acumulaba y esto afectaba a las personas. Muy bien, ¿qué es balance energético? La mayor parte de la energía que llega a la Tierra procede del Sol. El Sol es una masa de materia gaseosa caliente que irradia energía a una temperatura de unos 6.000 grados centígrados con un flujo de energía solar constante de 1.368 vatios por metros cuadrados, ¿no? Que es la constante solar. Sin embargo, solo intercepta energía la sección de la Tierra que mira al Sol, mientras que la emite toda la superficie terrestre. Así que para saber cuál es el flujo de energía real que nos llega a la Tierra, hay que dividir la constante solar, ¿sí? Que es 1.368 vatios por metros cuadrados, entre 4, es decir, 342 vatios por metro cuadrado. Muy bien, para entender mejor lo que es balance energético, en las clases en vivo vamos a observar un video, ¿ok? Eh, en este punto vamos a terminar las clases grabadas y les voy a decir algunas preguntas que les puedo hacer en las clases en vivo. Por ejemplo, les puedo preguntar, ¿qué entendemos por contaminación? Al transcurso de esta clase ya les mencioné que les voy a pedir que me digan algunos ejemplos de fuentes de emisión naturales o artificiales. Después les puedo preguntar, ¿qué es la atmósfera? ¿Sí? ¿Qué características tiene la troposfera? ¿Qué características tiene la estratosfera, la ionosfera y la exósfera? ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense.